Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Piña da la cara. El jueves 27 de junio fue la primera vez que el legislativo y el judicial se reunieron para discutir una propuesta del Ejecutivo. Lo hicieron porque la votación de todos nosotros el 2 de junio los obligó. Esa votación convirtió al Poder Legislativo en un poder constituyente, con las 2/3 partes a favor de la propuesta del Plan C. Y entonces, Norma Piña y sus ministros tuvieron que ir a escuchar a esos legisladores a los que suplantaron durante todos estos años, anulando la mayoría de las leyes que aprobaron. Tuvieron que ir a exponerse a las críticas, tuvieron que ir a justificar por qué se negaron a limpiarse de corrupción cuando se les dio la oportunidad. Ahora ya muy tarde los ciudadanos hemos decidido por ellos. 36 millones de votos mandatamos que se reformara el Poder Judicial. De los 33 personajes que hablaron el jueves, quizás la que quedó peor fue la Fiscalía General de la República, que solo mandó un director general como representante, en vez de que su omiso titular, Gers Manero, se presentara, al menos a que le diera el aire. Hablaron hasta los partidos que ya ni existen, como el PES y el PRD. Y habló el PRI y el PAN, esos que se habían negado incluso a leer las iniciativas del presidente durante los años oscuros de la moratoria legislativa, donde no hacían nada salvo cobrarnos. Fue el primer acto del nuevo régimen en México con un poder ejecutivo muy legítimo, un Congreso constituyente y un poder judicial que, por haberse negado a reformarse, ahora espera a que los otros dos poderes decidan sobre su futuro, que sin duda será el de que su legitimidad sea también democrática y no como ahora influyentista y nepotista. De lo que se dijo ahí, en ese encuentro, trata esta videocolumna. Empezó una diputada del PRI, Marcela Guerra, que se aventó las siguientes frases para el bronce. El Poder Judicial es el repositorio de las certezas para la República. Otra. La certeza debe ser el faro señero. Y por último, el espíritu republicano nos obliga a atender la otredad. Grande la retórica priista, siempre hermanada con Cantinflas. Pero luego vino el líder del PRI, Rubén Moreira. Usó la clásica de que no hay tiempo para reflexionar en tan profunda tarea y que no hay que acelerar los debates. De no haber estado en huelga, ellos habrían podido tener su sana ponderación, como la llama Moreira, desde 2021, cuando se empezó a hablar de este tema. O pudieron usar el tiempo en que no hicieron nada para sus reflexiones tan constitucionalistas. Pero luego Moreira propuso tirarle dinero al problema. Dijo, no hemos estado a la altura de satisfacer las necesidades presupuestales que permitan a los poderes judiciales mostrarnos qué es lo mejor que nos pueden dar. Es decir, para Moreira, los 37,000 millones de pesos escondidos en fideicomisos del Poder Judicial, la Judicatura y el Tribunal Electoral no son nada. Para Moreira, los 78,000 millones de pesos que gastan al año los jueces tampoco, y no satisfacen sus necesidades presupuestales. El diputado aseguró que hay pocos jueces y que tienen mucha carga de trabajo, y para sostener su dicho, habló de que un juez en Monterrey tiene 15,000 expedientes. Se refiere al juez que se la pasa aplazando los juicios de evasores de impuestos en Nuevo León. Un juicio que era para mayo de este año fue aplazado para abril de 2025. Así, estos expedientes no se mueven en Nuevo León, no porque tengan mucho trabajo los jueces, sino porque los sobornan para que se muevan en círculo. Solo en Nuevo León,
eso ha significado 3,000 millones de pesos no pagados a Hacienda. Cuando el priista habla de que tienen mucho trabajo, en realidad se refiere a que se la pasan aplazando todo a cambio de un dinerito. Pero el diputado priista se nos volvió metafísico cuando dijo: creo en la dialéctica como método exitoso del legislativo y por lo tanto espero que hablemos del Poder Judicial con la convicción de que el derecho es una ciencia y que las decisiones de los jueces por regla general tienen tras de ellos siglos de reflexiones filosóficas y no solo el sentido común, que ha sido responsable de muchas y aberrantes injusticias. Para empezar, comparar al derecho con una ciencia es darle un carácter inmutable, verificable y fiable, es decir, que sus resultados se pueden repetir en todos lados y momentos. Esto, además de ser aberrante, porque implicaría que una decisión judicial es inmutable y siempre verdadera, como que 2 más 2 son 4, es elitista porque supone que solo unos pueden llegar a esas reflexiones filosóficas de siglos a las que se refiere Moreira. Por eso excluye el sentido común, que es el juicio moral que todos tenemos para saber cuándo se hace el bien y cuándo se hace el mal. Así que la defensa del PRI de Norma Piña, con quien se juntaban a cenar en vísperas de las elecciones, es que son bien científicos con un conocimiento secreto, iniciático, místico y arcano llamado derecho. Pero aquí de lo que se trata no es del derecho, sino de la justicia. Hay una diferencia, diputado Moreira. Uno necesita, sí, un buen abogado, pero necesita un juez justo. El abogado debe ser hábil en los vericuetos de las leyes. El juez debe tener clara conciencia de que su decisión afectará a uno o a otro y que tiene consecuencias para el interés general. Si bien no todos sabemos derecho, todos sabemos qué es justo y qué es injusto. Por eso no todos somos abogados, pero sí todos podemos emitir un juicio razonable y con rectitud. Dante Delgado, el dirigente perpetuo del Partido del Movimiento Ciudadano, se alió al priismo cuando desestimó los 36 millones de votos para la reforma constitucional del Poder Judicial. Lo dijo así: esta reforma debe insertarse en un episodio de verdadera política, de la política que construye en lugar de la que impone, de la política del consenso con las minorías y con la sociedad en lugar de la que se funda en la arrogancia del poder. Para Dante, la mayoría calificada no es un mandato democrático, sino tan solo vanidad. Para Dante, no hay un poder constituyente, sino la vieja concertación de las minorías que actúan como grupos de presión, como el Movimiento Ciudadano. Quien hizo esa campaña anunciando una nueva política recurre al más viejo de los trucos del régimen prianista, que la mayoría se avenga con el grupo de presión para que digan a coro que hay pluralidad. El problema, señor Dante, es que el voto mayoritario no es ilegítimo como en sus tiempos de Salinas y Gutiérrez Barrios. Ahora es un mandato democrático. Pero vayamos a los ministros. El primero en abrir la boca fue Pardo Rebolledo, cuya hija, Daniela, nomás terminó la carrera de Derecho y ya tenía un puesto de secretaria de Estudio y Cuenta adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y ganaba casi tanto como el presidente de la República. No la nombró su papá directamente, sino el ministro Luis María Aguilar Morales, cuya hija, que es dentista, se encarga nada menos que de arraigos, cateos e intervención de comunicaciones. A ella tampoco la nombró su papá, sino otro ministro, Gelasio Pérez Dayán. Y así, entre estos ministros nepotistas, se llenaron las bocas con la supuesta carrera judicial que ellos dicen existe en la Corte. Dijo Pardo Rebolledo, entregando al cinismo nepotista:
El Poder Judicial Federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de la carrera judicial, consagrado en la Constitución. Implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito a través de concursos de oposición en donde solo los que resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación. Salvo que los méritos, la antigüedad y la experiencia de su hija eran de alguien que tenía 4 años de haber salido de la carrera. Pero bueno, la familia es la familia. Sigue Pardo Rebolledo. En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una forma adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal. Aquí se le olvida al ministro que el 87% de los cargos se otorgaron por concursos cerrados a gente que ya trabajaba en el sistema judicial. Nunca fueron abiertos al resto de los abogángsters. Se le olvida también que el 51% de los ministros y magistrados han logrado colocar a un pariente en alguna chamba judicial, como él y Aguilar Morales colocaron a sus hijas. Escuchemos ahora a Lenia Batres. Ella señaló asuntos cruciales. Dijo: hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente, pero de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigente, de 258,000, 195 se refieren al derecho a la salud, 70 a la educación, 30 a la vivienda y apenas 13 de 258,000, 13 al derecho al agua. Estamos hablando de que solo el ridículo 0.1% de las resoluciones son para nosotros, la gente, el pueblo. El resto es para las empresas, los narcotraficantes, los saqueadores. Pero Batres abundó. Se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse un derecho humano. La ministra hizo una propuesta adicional a las contenidas en el Plan C, que me gustaría retomar. Dijo: propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ya abrogó o derogó, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramiento de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que se puedan manifestar actores que no sean parte de los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministros y ministras de la Corte. La propuesta de la ministra Lenia parte del hecho de que es la Constitución la que es superior a los 3 poderes de la República. Hasta ahora, con Norma Piña, la superioridad es de un poder, del judicial, y no de la Constitución. Ese es el desequilibrio de poderes. Y así, los ministros han invalidado las leyes que aprobó la mayoría en el Congreso, como la energética o la electoral. Es decir, la Corte ha suplantado a los diputados y a los senadores electos por nosotros. La llamada independencia
de los juzgadores ha resultado en simple y llana arbitrariedad, en procesos fraudulentos donde las sentencias son motivadas por razones infundadas, como por ejemplo que los diputados no discutieron durante el tiempo que el ministro le parece suficiente, y así han invalidado leyes ya aprobadas por la mayoría. Pero la vida todavía nos había reservado a González Alcántara Carrancá, que sin miedo a los 36 millones de votos se propuso insultarlos. Dijo: la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados. Por eso debemos de preguntarnos qué papel queremos que cumpla en la función judicial el voto popular. ¿De dónde sacó esa idea el licenciado Carrancá? Si los ciudadanos no evaluaran resultados, jamás habrían sacado al PRI y al PAN del poder. Y son los resultados desastrosos del Poder Judicial, liberando narcotraficantes, amparando a corruptos, desoyendo a las comunidades, lo que nos trajo hasta aquí, una evaluación de sus resultados. ¿Quién sabe de qué concurso sacan a esta gente? Luego Carrancá se pronunció en contra de que se castigue a los jueces corruptos y más bien que haya más disciplina en la escuela de formación judicial. Esa escuela tiene un consejo académico encabezado por, no me lo van a creer, Norma Piña. Con toda seguridad, ahí Norma Piña sí va a enseñarle a los juzgadores a ser honestos. Todavía faltaba Lainez Potisac, quien dijo: claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse, y menciono una y reconozco: la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Es decir, según Lainez, no es que el pueblo los considere podridos y corruptos, sino que no sabe lo que hacen. Es una ciudadanía que ignora lo buenos que son en el 0.1% de sus resoluciones. Debe ser falta de información, lo que llevó a 36 millones a ser un constituyente de la próxima legislatura federal. Por ejemplo, no sabemos, el pueblo no sabe, que fue él, Lainez Potisek, quien otorgó un amparo a las empresas de cigarros electrónicos y vapeadores, no obstante que está demostrado el daño pulmonar que causan. O no sabemos que fue él, Lainez Potisek, quien impidió que los fideicomisos guardados por el Poder Judicial para sus lujos no fueran enviados nunca a Acapulco para aliviar a los damnificados del huracán Otis. O que él, Lainez Potisek, fue el que argumentó que en la Ciudad de México ya no existe el delito de corrupción para los particulares que manejan organizaciones civiles. Ha de ser que ignoramos todo eso, licenciado Lainez, y por eso queremos votarlos a todos de una vez. Concluye Lainez: el cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y la resolución y estará más propicio a la corrupción del conflicto de interés. ¿Será, licenciado Lainez, que las empresas de cigarros electrónicos se te acercan en campaña o nada más en lo oscurito? Por su parte, Pérez Dayán no le tuvo miedo a la historia del desastre y dijo: la prisa no es un buen consejero. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el FOAPROA de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos. ¿De dónde sacó Pérez Dayán que la nacionalización bancaria y el FOAPROA estaban relacionadas? ¿De algún hueco oculto de su propio cuerpo? Si así fundamentan sus argumentos, imagínense las sentencias. Nada más por no dejar. Licenciado Pérez Dayán, la nacionalización bancaria de López Portillo dio origen al neoliberalismo porque fomentó las casas de bolsa, que a su vez generaron la crisis de 1987. Pero fue la reprivatización de la banca de Carlos Salinas de Gortari la que originó un sistema de autopréstamos entre empresas y bancos
que terminó en una enorme deuda privada. El FOBAPROA de Zedillo y de Acción Nacional hizo esa deuda privada, que tendrían que haber pagado los defraudadores, en una deuda pública que seguimos pagando todos, menos ellos. ¿Qué tendría que ver la nacionalización de 1982 con el fraude del FOBAPROA 15 años después? Nada. Con nulo respeto, licenciado, usted no sabe de historia de México. Luego siguió Aguilar Morales, cuya hija dentista tiene un puesto en la corte. Dijo: yo creo desde luego en la carrera judicial. Me es inevitable tener que creer en ella porque actualmente tengo 75 años de edad prácticamente y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo en un tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así que Aguilar empezó como mecanógrafo. Su hija, que empezó como dentista, puede llegar a ser presidenta de la Corte. Es el sueño americano, nada más que ahora es judicial. Al final intervino la ministra Norma Piña. Venía de tratar de intervenir en la elección del 2 de junio. No solo con sus reuniones el 12 de diciembre con Alito Moreno del PRI y los jueces electorales, sino sobre todo, ahora lo sabemos, con la instrucción del juez Rodrigo de la Pesa, que le ordenó al Tribunal Electoral nombrar 2 magistrados que faltaban en menos de 24 horas. Por supuesto, esto fue una maniobra fallida de Piña para desestabilizar el proceso del Tribunal Electoral en vísperas de que califique la elección presidencial de Claudia Sheinbaum. Norma Piña dijo: estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. En una cena con Alito, seguramente. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Pues mi licenciada Piña, la decisión ya fue tomada el 2 de junio, aunque usted haya hecho todo para no asumirla. Y ese fue, en fin, el primer encuentro del inicio del nuevo régimen en México. Todavía con unos ministros negando el mandato de las urnas, otros todavía creyendo que Massive Caller los va a salvar de la mayoría contundente que ya hace más de un mes les pasó por encima. Muchas gracias por escuchar.